obrando en nuestras vidas. Amén. Amén. Antes de ir a la palabra que quería compartirles, anoche hablábamos sobre mesa, un tema que creo que nadie pudo dejar de escucharlo, esa exposición pública que se hizo hacia una persona acusada de violación. Fuerte para todos, sobre todo los que tenemos hijos, sobrinos y personas que a veces están vulnerables y expuestas a personas con una mente perversa. A veces dice, yo creo en la palabra, no hay nada oculto que no ha de ser revelado. Y todo sale a la luz, a veces los procesos son lentos. Hemos vivido durante muchas generaciones con muchos tabúes, había temas que nunca se hablaron, ni en la iglesia, ni en otros ámbitos de comunicación. Y Dios, fundamentalmente Dios dio la sexualidad, es un tema que está en la Biblia, como una ofrenda al ser humano para glorificar su nombre. Es decir, que la sexualidad es parte de nuestra naturaleza, como otro tipo de manifestaciones de amor y de afecto. Todo lo que se desvirtúa deja de ser sano y se convierte en algo muchas veces perverso. Sobre todo con aquel que ejerce el poder sobre el más vulnerable. Por eso es uno de los pecados creo más graves, porque hay una desventaja. Tenemos que orar mucho, porque la palabra de Dios dice que esto se desata, ¿no? Se desata porque detrás de eso está el príncipe de las tinieblas y está permanentemente hostigando a un montón de cosas bastante turbias que la iglesia tiene que iluminar, tiene que esclarecer y tiene que hablarlo con altura. No es un tema de cimento, no es un tema de decir por decir, sino de analizarlo en profundidad. Por eso oremos para que podamos seguir protegiendo y cuidando, sobre todo a los más chiquitos, y advirtiendo que esto es algo que no nos escapa de las manos. Bueno, cierro paréntesis, quería entrar diciendo la palabra. Esta palabra que está en el Salmo 92, vamos a leer dos versículos, 12 y 13, recién lo cantamos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. El cedro es una madera noble, es una madera que es usada y trabajada para un fin generalmente de muebles, decorativos. Hoy en día no es algo muy común tener una madera de cedro. Están esos muebles que se compran a veces los hipermercados o la mueblería que vienen con una especie de forro de fórmica y adentro tiene todo un cartón prensado que con el tiempo se desforma, se cae la bisagra. Pero los muebles de antes, que eran de cedro o algunos de roble, algarrobo, la mesa de algarrobo pesadísima. Bueno, es cara, pero es madera que dura. Hoy se hace todo más para abaratar los costos, pero a la larga lo que termina siendo barato es caro, ¿no? Así que el cedro nace de una palmera. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Vamos a ir a la palabra. ¿Qué considera Dios justo? Es decir, la palabra justo, que después se deriva en justicia, tiene que ver mucho con las acciones del ser humano. A veces hay personas que son justas en algunas áreas, ¿no?
son quizás transparentes lo que hacen. Lo injusto, que es lo opuesto, es aquella persona que tiene una acción que daña cuando se produce injusticia. Por ejemplo, en un trabajo, estamos hablando justo con Germán de los trabajos, y cuando se maltrata o se acosa o se despide o no se tiene en cuenta cierto personal más allá de la equivalencia de justicia, se produce una injusticia. La injusticia tiene que ver muchas veces también con la economía. Hoy estaba en la verdulería comprando con acá un verdulero que charlamos mucho, que es un hombre de Charatán, y él decía que a veces le produce injusticia de que una persona tenga ganado un sueldo muy magra, muy bajo, y hay otros que tienen sueldos exorbitantes, ¿no? Y que quizás no hacen tanto el esfuerzo como lo hacemos. Eso produce injusticia. La pobreza, lo hablamos la otra vez, produce injusticia. Uno dice, ¿cómo puede ser que haya gente que tiene tan poco? Y creo que la mayoría, y hay muchos que tienen pocos que tienen mucho. Eso produce injusticia. Pero esa es la óptica humana. ¿Qué es la justicia para Dios? En el libro de Génesis, capítulo 15, 5 y 6, dice que lo llevó fuera de la tierra. Es decir, estamos hablando de Abraham. Abraham fue el primer hombre que Dios llamó para una misión en el libro de Génesis. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová a Abraham y le fue contado por justicia. Acá vemos que la justicia tiene que ver con un acto de fe. Es decir, por creerle a Dios y por obedecerle a Dios, Dios lo cuenta como una persona justa. Fíjense en qué parámetros tan diferentes a lo que nosotros pensamos que es una persona justa. Para la Biblia, la persona que cree y le cree a Dios es justa. ¿Me siguen? Es decir, no tiene mucho que ver con la escala de valores en la sociedad, sino tiene que ver con la confianza y la fe y la obediencia que una persona le tiene a Dios. Abraham creyó, y dice la palabra, fue contado por justicia. Ahora, Romanos dice, no hay un justo ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni uno. Es decir, parece contradictorio. Aparecen personas justas, pero sin embargo, para Dios nadie es justo. No hay nadie justo. Y es verdad, porque el que es bueno en algo falla en otra cosa. Es decir, nadie es perfecto excepto Dios. Y es más, Jesús tampoco aceptó el atributo de bondad. Cuando le dijeron maestro bueno, él dijo, ¿por qué me llaman bueno? Mi Padre, que está en los cielos, es la única persona buena. ¿Sí? Entonces, todos somos justos en algo, pero somos injustos en otras cosas, porque somos humanos. Dice Efesios 2, 8, 9, y por la gracia soy salvo. Es decir, nadie merece la salvación. Por gracia de Dios somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, Dios nos da la salvación, es un regalo inmerecido, pero nadie se puede jactar, nadie puede decir, yo me voy al cielo porque ayudo a la iglesia o ayudo al pobre. Es decir, somos salvos porque Jesús es salvo. Dios nos salvó por Jesucristo y nos dio vida eterna en forma gratuita. Somos salvos. La salvación es un don de Dios. Ahora, es el único regalo que Dios lo da sin pedir nada a cambio. Pero después viene el proceso de lo que se llama santidad, y esto tiene que ver cómo nos comportamos en base a lo que Dios nos pide. La palabra adopción, ustedes saben que a nivel legal tiene que ver con el recogimiento de un chico o chica huérfano que lo da el juzgado
a una pareja que lo va a adoptar. En el momento que lo adoptan, esa persona deja de ser huérfana y tiene nuevos padres, padres adoptivos. ¿Amén? Bueno, nosotros fuimos adoptados por Dios. Por medio de Jesucristo, Él hizo el trámite sin burocracia en la cruz de Calvario, y por su gracia, al aceptarlo al Señor, a Él, a Jesús como nuestro Salvador, tenemos el pasaporte de dejar de ser criaturas para ser hijos de Dios. Y eso es algo hermoso, porque somos hijos. Ya no somos criaturas, somos hijos. Los perros son criaturas, parte de la creación. Los gatos son criaturas. Todos los animales. Pero el ser humano también es criatura, porque es creado por Dios. Pero del momento que muere Jesús por nosotros y la persona se acepta a Jesús, se reconcilia con Dios y pasa de ser criatura a ¿qué cosa? Hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros, inmerecidamente, Dios nos dio la salvación. Pero hay un registro. Yo tengo un registro, ustedes no lo ven, que a veces pongo presente o ausente los que vienen a la reunión. Me gusta, ese es mi don de maestro que tengo. Pero no es para controlar, simplemente para velar y para preocuparnos en relación con la pastora y con los hermanos cuando alguien falta mucho. Pero Dios tiene un registro, un libro, que no alcanza las páginas del cielo, que va anotando: Cristian hizo hoy esto, Luis hizo esto, Germán hizo esto, el pastor hizo esto. Nadie se sabe. Y él anota. Y cuando estemos ante el tribunal del Señor, va a abrir el libro y va a decir: a ver, ¿qué te pasó acá? Y entonces él va a decidir en dónde nos va a ubicar. ¿Dónde nos va a ubicar? ¿Alguno está pensando: ¿voy para abajo? ¿Voy para arriba? Le voy a decir una cosa: la salvación es un don de Dios. Voy a seguir con el propósito de ser adoptivos. Unos padres que adoptan a un hijo, una vez que lo adopta y firma el convenio con el juzgado, no deja nunca más de ser hijo. ¿Sabía eso? Amén. Uno puede tener conflicto con sus padres, adoptivos o no adoptivos, pero no deja de ser hijo. Nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios. Ahora, el lugar que Él nos va a poner en la eternidad, eso depende de Él. Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, habitaciones. Y quizás algunos tendrán hasta el privilegio de gobernar espacios espirituales. Porque dice la Biblia que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos por Él por siempre. Esto, ¿usted alguna vez lo escuchó o lo leyó en el libro de las Revelaciones, lo que dice el Señor? Es maravilloso. Esta tierra, este mundo, se acaba. Va a desaparecer y el Señor dice que va a haber tierra y cielos nuevas. Y Dios va a instaurar en esta tierra la nueva Jerusalén y con Él reinaremos. Ahora, vamos a un reinado terrenal. Un reinado que tiene reyes, después tiene príncipes, tiene gobernadores de provincia y tiene diferentes funciones, y después el pueblo. Es una especie de jerarquía. En la Nueva Jerusalén, quizás Dios nos dé una responsabilidad. Es decir, no crean que vamos a estar en la eternidad, como decía un pastor que me causó gracia, tocando el arpa, porque eso no sería el cielo, sino sería el infierno, dijo. Porque no vamos a estar simplemente en una especie de chatura, vamos a seguir sirviendo a Dios por la eternidad. Y sirviendo a los hermanos por la eternidad. Pero ya no va a haber, ¿qué? Sufrimiento. No va a haber dolor. No va a haber enfermedad y no va a haber muerte. Por eso es algo que nosotros tenemos una ventaja contra el resto de la humanidad. Nosotros estaremos con Él y reinaremos por siempre. Es maravilloso.
Pero todo empieza por una palabra. Señor, heme aquí, soy un pecador, te acepto como mi Señor y Salvador. Y al aceptar se abre la llave para la entrada a la eternidad. Por eso nosotros cuando una persona muere, y si no es cristiana decimos murió, pero si es cristiana decimos partió. Los dos murieron físicamente, pero sabemos que uno parte en la presencia del Señor y un día lo veremos cara a cara. Y de una forma diferente. Pero al mismo tiempo vamos a ser iguales. Parece medio contradictorio, ¿no? Jesús resucitó, tenía las llagas en las manos y en el costado. Es decir, el aspecto y el daño físico que él recibió en la cruz no desapareció en la resurrección, pero ya no lo dolía. Las huellas que nos dejan la vida, ¿vieron como una cicatriz? Yo tengo una cicatriz, el otro día le estaba diciendo a Juan Pablo, acá tengo una cicatriz muy chiquita, que no lo va a captar la cámara, pero es como una marca blanca. Yo tenía, creo que 6, 7 años, un poquito más, y en mi casa había al lado de mi casa había un alambrado que estaba cubierto con una hiedra, yo no veía las púas. Y mi papá me dice, no cruces para el otro lado, porque del otro lado es peligroso, y aparte esa planta que ves enroscada tiene púas de hierro. Y si cruzas te podés lastimar. ¿Qué hice yo? Desobediencia. Y entonces me mandé, crucé el alambrado y me quedé enganchado con una de las púas y casi pierdo el dedo porque hizo como una especie de torniquete y casi me lo arranca. Estuve varios meses vendado con antitetánicas y aprendiendo la lección. Yo cada vez que veo esta cicatriz digo, el dolor ya no tengo más, me curé el dedo, pero no me olvido más de esa advertencia de mi Padre. En la eternidad seremos así. Las veces que Dios nos va a decir, qué tonto que fuiste, qué tonta, pudiste haber sido más feliz y vos mismo o vos misma rechazaste la felicidad. Porque el regalo y la oportunidad lo da Dios. Por eso es muy importante entender esto. Se predica poco la trascendencia de la vida. Se habla mucho de la prosperidad acá en la tierra, pero ahí lo leía la pastora y lo dijo Jesús, no se angustien por lo que van a comer y no acumulen, porque todo lo que uno acumula dice que eso es corroído como por el orín, es decir, la plata, y todo lo que uno acumula desaparece. Hacer tesoros en el cielo. Y nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo, empezando acá, porque el banco está allá, pero empezamos acá ahora. Pero no tesoros de plata, tesoros de obediencia y de fe a Dios. Por eso dice, Abraham creyó y fue contado por justicia. Y al que cree, todo es posible. Amén. Salmo 127. Esto tiene que ver con la bendición de Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela el guarda. Por más que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Jehová el sueño. Voy a explicar un poquito. ¿Vieron que hay casas que dicen, esta casa está vigilada por la empresa tal? Yo siempre lo digo y nunca lo hago, pero me gustaría un día poner un cartel que dice, esta casa está vigilada por Dios. ¿Por qué no puede poner alarma? Puede poner un guardia de seguridad a la puerta. Hasta los country que parecen, entre comillas, el más seguro. ¿Se acuerdan el crimen famoso de esa mujer que lo había matado a la misma familia? ¿No? Belsunce. Bueno, ni en country se salva, porque por más... Y por ahí uno le pasa cosas, a veces de tonto, a veces de distraído, y Dios no, igual Dios nos protege. Yo me he olvidado muchas veces la llave afuera. La pastora es testigo. Me he olvidado la llave en la moto. Me olvidé un día cuando fuimos a tu casa, Cristina, en el candado de la moto me olvidé la llave ahí. Podría haber entrado los ladrones. Llévatela.
A pesar de mi negligencia, Dios nos cuida. Por eso, cada proyecto, cada trabajo, cada estudio, cada acción que hagamos, tenemos que siempre pensarla y hacerla junto con Dios. Porque si Jehová no está, en vano trabajas. Voy a decir una palabra, al cohete vas a trabajar. Al divino botón, vamos a poner otro, ¿no? Por eso algunos trabajan y no son bendecidos, porque no está la cobertura de Dios. Es importante. Si Jehová no está en la casa, es bueno, usted en su casa siempre tiene que orar por su casa. No importa si es un palacio o es un ranchito, no importa. O es una habitación o es una mansión. Señor, este techo de donde ahora yo vivo, te pido que vos lo cuides. A la mañana no salgas sin orar, porque necesitamos la cobertura de Dios. Señor, protegeme en el camino, protegeme de los ladrones, protegeme de... A veces salimos corriendo, porque llego tarde, y no tengo un minuto para decirle, Señor, guíame, cuidame, protegeme por el camino. En vano trabaja aquel, por más que madrugue. Hay gente que trabaja mucho, pero no es bendecida. Porque la bendición no pasa por la cantidad de horas trabajadas, sino porque Dios asista nuestra vida con su mano protectora. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, así es. A su amado o a su amada le dará en sueño. Aún en el sueño Dios te bendice. Cuando vos estás en comunión con Dios, Dios te bendice en el sueño. Había una propaganda de una tarjeta de estas de crédito que decía, mientras que usted duerme, nosotros velamos por usted. Esa es la tarjeta de crédito. Mentira, después te saca más interés en el banco que tenés que vender hasta las zapatillas para... Pero decía eso, mientras que usted duerme, nosotros velamos por usted. El único que vela por nosotros es Dios. Yo hoy veía a Paola, estaba tratando de orar y cantar y con el ojo mirando a ver qué hacía los chiquiñuelos, ¿no? Yo creo que Dios es así. Dios está en muchos lados, pero no se descuida ninguno, a ver si nos pasa algo. Porque Dios es Padre y Madre, y siempre Él trata de velar por quién, por nosotros. Dice Isaías, como una madre, como una gallina, así te he cobejado. El Señor nos cuida. Y me encanta escuchar tu testimonio, y no me canso, aunque lo digan todos los cultos. Dios me cuidó cuando iba a trabajar. Dios me cuidó, me preservó. Porque es el testimonio de la palabra para afuera, de lo que vivimos adentro en el corazón. No tenga miedo de contarlo. ¿Sabe cuántas veces el Señor nos ha cuidado? A ver. La otra vez, alguien, no me acuerdo quién, vieron cuando terminamos la reunión, acomodamos las cosas, a veces quedamos comiendo algo, qué sé yo. Y nos fuimos con las pastoras, y la pastora es muy cuidadosa en eso, pero estábamos muy cansados, nos fuimos a dormir, y al otro día me levanto y estaba esa puerta sin candado ahí. Señor, gracias, porque tengo un familiar, no voy a dar nombres, un familiar muy cercano, que ellos como matrimonio son muy cuidadosos en la casa. Tenían un perro de esos bravos, grandes, y un día estaban durmiendo y en la madrugada se despertaron con un revólver acá en la cabeza. Habían entrado dos malhechores, lo ataron con cuerdas, no solamente que le robaron todo lo que tenían en la casa, sino que empezó a gatillar así con el tambor en la cabeza del varón de la casa, como jugando. Eso también es violación, eso es violar la intimidad. Estas personas 2 veces vivieron esta experiencia, tuvieron que mudarse del lugar por miedo. Una casa protegida, con alarma, con perro. Y a veces no entendemos que Dios nos cuida más allá de lo que nosotros podemos cuidarnos. Porque Él vela, Él nos cuida por nosotros. Aun cuando nos pase algo, es por algo.
porque Dios tiene un propósito. ¿Cuántas veces Dios nos mandó al hospital por un propósito? ¿Cuántas veces Marina debe saber como enfermera? Viene gente al hospital, se recupera y hasta tiene tiempo de recapacitar en su vida y volver a Dios si se había apartado. Dice Proverbios, miren qué lindo esto, Proverbios 12:26, el justo sirve de guía a su prójimo. La persona justa en Dios sirve de guía a su prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que tenemos cerca. Puede ser pariente, puede ser hermano en la fe o hermano de sangre, prójimo. Nosotros somos guía del prójimo, porque somos justos, porque fuimos justificados por la sangre de Cristo. Mas el camino de los impíos les hace errar. Es decir, ¿qué tiene el impío? Esa palabra media rara, no se usa. Vos le dirías, Germán, a uno, sos un impío. A uno de Boca, sos un impío. Ni a uno de arriba. ¿Qué es un impío? ¿Saben lo que es la palabra impío? Impío es, la palabra impío es de no piedad, pero no persona que no tiene piedad, que es mala, sino que no tiene devoción. La persona impía es aquella que no le importa a Dios, que no tiene una fe en el Señor, y es aquellos que hacen errar. A veces son usados aún por el enemigo. Voy a poner un ejemplo bíblico, así no ofendo a nadie, pero lo he dicho hace poco acá. Pedro era discípulo de Jesús, pero en el momento que fue usado por Satanás para impedir que Jesús siga su misión, fue un impío. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Es decir, ojo como señalamos, aquellos son impíos. Nosotros cuando dejamos de tener comunión con Dios nos volvemos impíos también. Dejamos de tener devoción por Dios. Por eso la vida espiritual, y no me canso de decirlo, es como la vida del gimnasio, hay que ejercer. Porque uno se seca, necesita nutrirse de Dios. Saben que acá había un ombú, ¿no? Esta plaza que le llamaban la Plaza del Ombú, ahora pusieron un pino. Hoy lo vimos, un pino de 4 metros. Pino de verdad. Pero antes era un ombú. Habrá que cambiar el nombre, antes la Plaza del Ombú era la Plaza del Pino. Dicen que se secó porque tiraron un elemento químico que hizo que la planta se seque. Hay muchas versiones. Seguramente una planta que no es cuidada se seca. Porque los árboles como el ombú no necesitan ser regados como una plantita nueva. Tiene propiedades la tierra suficiente para que vivan muchos años. Alguien echó algo y la descuidó, y por no cuidarla, por más vieja que sea, se secó. Yo puedo tener 50 años en el Evangelio, pero si yo no me riego, no tengo los nutrientes de la oración, de la palabra, me seco como el ombú y Dios me va a cortar. Eso es lo diferente a la gracia. La gracia es un regalo, pero la responsabilidad nuestra es mantener una comunión con Dios permanente. ¿Amén? Amén. Dios no es hombre. Miren qué palabra, número. Para que mienta. ¿Qué mintió una vez? Todo mentira. Como decía Homero Simpson, una mentirintilla. Minga, es mentira. Para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros nos arrepentimos. Te voy a dar una mano, otro día no. Chao. Uno se arrepiente a veces de sus responsabilidades. Él dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará. Es una pregunta. Lo que él hace, ¿lo va a hacer, sí o no? Amén. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no pondrá revocarla. Es decir, una vez que Dios bendice, no se repite. Hoy te dice Dios, te voy a bendecir. Y ten cuidado que no te va a fallar.
La gente nos puede fallar. Dios no nos fallará. Voy terminando. Caminaré entre ustedes, dice el Señor, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Nosotros hoy, por eso yo decía hoy, la Santa Cena es el momento donde nos reunimos como cuerpo visible para recordar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Caminaré con ustedes y serán mi pueblo, yo soy el Señor, su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran más esclavos. Somos libres. Amén. ¿Somos libres? Amén. ¿O no? Somos libres. Amén. A veces no. Voy a explicar por qué. Somos esclavos de los caprichos, somos esclavos de nuestras propias ideas, somos esclavos de lo que a nosotros nos parece. Uno es libre cuando dice, Señor, hágase en mí según tu palabra. María Virgen, la madre de Jesús, fue libre cuando dijo, Señor, soy jovencita, no he tenido relación con varón, pero hágase en mí según tu palabra. Ella fue justa. Abraham fue justo cuando dijo, Señor, voy a dejar mi parentela, mi familia, y te voy a seguir. ¿Se imaginan? Abraham no era un hombre solo, tenía una familia, tenía un pueblo, tenía capataces, tenía un montón de personas ganado, dejaron todo para seguirlo. Y no sabían para dónde iban. Y se cansó Abraham, Llegó un momento y dijo, ufa, valió la pena todo esto. Pero Dios lo recompensó. Le dio su bendición. Yo quebraré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Un cristiano no puede caminar así, a no ser que le dé la cintura. El cristiano tiene que estar, mirar así las cosas, mirar los ojos, mirar los ojos, mirar a lo otro, porque somos libres. ¿No? El justo florecerá como la palmera. Yo quiero que esta iglesia crezca espiritualmente y crezca físicamente. Tenemos que evangelizar, hermanos. El año 2019 tiene que ser un año de propósitos. Tenemos que buscar almas nuevas. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé estrategias para que otras personas conozcan al Señor. Voy a terminar con un pasaje que a mí me conmovió mucho estos días que lo leía, que era ese paralítico que 4 personas, 4 amigos, se la ingeniaron para llevarlo a los pies de Jesús. Rompieron el techo de la casa de Pedro y llevaron a los pies de Jesús a una persona que estaba esclavizada de una enfermedad. ¿Cuántas personas nos rodean que están esclavizadas por el pecado, por un vicio, por algo? Tenemos que buscar la estrategia para llevarlo a los pies de Jesús. Tenemos que orar. Yo lo dije otra vez, acá hay gente que está recibiendo la bendición de lo que Dios nos está bendiciendo con la mercadería, que no viene a la iglesia. No lo hacemos con un propósito de engancharlos, no lo hacemos con un propósito de tome y traiga, venga, pero no, lo hacemos por amor. Pero oremos por sus vidas, oremos por sus vidas. Tenemos una lista de más de 100 personas que estamos bendiciendo con las mercaderías. Oremos por sus vidas. ¿Quién de nosotros tiene acá familiares que no están en la iglesia? Somos 4. Tenemos que orar. Nosotros somos sacerdotes, ¿sabe usted? Responsables ante Dios de orar por sus vidas. Y en el 2019 tienen que estar acá. Visualícelo. Sueñen, sea obsecuente con un pensamiento. Señora, hasta que fulano y mengano no lo vea sentado acá, no voy a parar. Como esos jóvenes que llegaron a Jesús, a una persona que estaba lisiada. Traiga a la persona con su mente y después se va a dar en la práctica, con la fe. Vamos a orar. Ya tenemos Santa Cena, falta poquito.
Vamos a compartir algo. Vamos a orar para que el Señor nos haga fortalecer y crecer como el cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. David decía, Señor, y esto empiezo a orar, Señor, deseo un día estar en el atrio de tu casa que mil fuera de ellos. Deseo estar en tu presencia con mis hermanos. Deseo estar, Señor, satisfecho con el amor que tú nos das. Y ahora bendice nuestras vidas. Fortalece al que está débil. Intercedemos ahora como Abraham por Lot. Hay muchos Lot que no están acá, que están en Sodoma, que están en Gomorra, que están en pecado, que están envueltos en droga. Oramos por sus vidas. Empiece a orar desde ahora por esta persona que está atada por una enfermedad, atado por un vicio. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que operes con el Espíritu Santo sanador. Que nos levantes como la palmera, que seamos sólidos como ese cedro del Líbano, plantados en la casa del Señor. Oh Dios, qué privilegio que tenemos y no nos damos cuenta que tenemos un lugar de reunión para bendecir tu nombre. Gracias. No estamos en cualquiera, no estamos quizás en este momento en otra cosa, estamos bendiciendo a tu nombre. Amén. Tenemos el apetito espiritual de recibir la bendición. Amén. Por eso en el nombre de Jesús recibe la bendición. Recibe la bendición del Señor. La bendición que es paz, la bendición que es gozo, la bendición que es alegría, que es reconciliación, que es poder, que es unción. Dice que el aceite del Señor te va a fortalecer como un búfalo. Amén. Vas a tener fuerzas para trabajar, fuerzas para seguir adelante. Vas a arrollar, porque un búfalo arrolla lo que camina y aplasta y abre caminos. Vamos a ser como el águila, vamos a volar con nuestra mente en proyectos, en cosas nuevas para el 19. Como el águila, nuestras alas espirituales se elevan al cielo y en la tierra con la dirección de Dios para lograr los objetivos que queremos. Amén. No dejemos de orar, de velar por los demás. No dejemos de orar por un trabajo nuevo quizás. No dejemos de orar por un proyecto para nuestras vidas. Como las águilas, dice la palabra. El Señor nos desafía en esta noche a ser fuertes como el cedro del Líbano. Porque estamos plantados en la casa del Señor. Y somos justos no porque somos buenos, sino que fuimos justificados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias porque creemos que tenemos redención y vida eterna inmerecidamente, pero decimos amén, Amén. y amén. Den un Amén. aplauso al Señor y bendiga su nombre.